Señor Carola, ¿y a dónde vamos? Sí, nos vamos a ir con Nacho Botaro. Sí, Nacho Botaro vamos está en con nuestro Nacho Botaro. móvil y vamos a estar hablando de uno de los temas que tenemos planteado a partir de la aparición de casos del INE. Ah, lo estuve leyendo al Sí. doc. Sí. Y de la posibilidad de que a través de garrapatas se pueda contagiar esta enfermedad, cuáles son los síntomas. Acá hay que tener en cuenta lo difícil que es diagnosticar, teniendo en cuenta que es una enfermedad desconocida dentro de nuestro ámbito. ¿Saben? ¿Vieron garrapatas alguna vez? Sí, Hay por algunas supuesto. que son horribles, ¿eh? Sí. No, hay algunas más chiquitas, otras que son espantosas. Y que se prenden. Bueno, ¿y cómo se prenden? Sí. Señor Nacho Botaro, vamos con vos. Antonio, Fer, buen día. Así Buen día. es. Tengo a mi derecha al doctor Melchor Rodrigo, neurólogo. Sí, estábamos hablando justamente de esta enfermedad de Lyme, porque es una enfermedad que durante mucho tiempo se desestimó en la Argentina. Se creía que no existía y me comentaba el doctor que a partir de estudios que hubo en Estados Unidos se empezaron a averiguar casos acá y hace pocos años se empezó a aceptar de parte del Ministerio de Salud que existía esta enfermedad en la Argentina. Ahora, le quiero preguntar al doctor Antonio, porque me parece muy interesante esto. Es una enfermedad que si se descubre en el primer mes es tratable. Ahora, si pasa un mes, puede llegar a ser letal. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, doctor? Sí, Gracias. básicamente, muy bien. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo les va? Sí, Sí. es una zoonosis, básicamente. Una enfermedad que era, sí, desconocida, o por lo menos no aceptada acá en el país, hasta hace poco. Pero habían cada vez más y más casos. Y tenían que ser diagnosticados afuera Doctor, pregunta por... básica. ¿Es cualquier garrapata transmite esto? No. Es una garrapata del género Ixodes, los que se dicen de patas negras. De hecho, no es una garrapata tan grande y muchos de los picados no recuerdan el evento. Claro. ¿Y qué Claro, empieza a hay sentir? garrapatas, yo no sé si hay unas que son más grises o más claritas, son mucho más grandes. Sí. Hay de todo, sí, en eso Sí. los entomólogos son... Y son Son garrapatas dedicados que afectan a los perros, a las vacas, es decir, Sí. ¿dónde pueden Sí. estar? Sí, en cualquier mamífero. En cualquier mamífero. Bueno, vamos a hablar de los De hecho, síntomas y de la situación, ¿no? ¿Qué es lo que Sí. vamos a empezar a sentir o qué cosas tienen que despertar una alarma y decir puede llegar a ser Lyme? Los primeros síntomas suelen ser los de una gripe severa, mucho dolor articular, inflamación de ganglios, mucho dolor de cabeza, mucha fatiga. El gran error es asumir como que es una simple fibromialgia. Si la enfermedad está ya en el menú, que lo está, porque hubieron buenas noticias estos días, se pide un test que es el ELISA, es muy fácil, es un test de sangre. No tarda tanto en saber los resultados del paciente. Y si da positivo, por supuesto hay que confirmarlo con un Western blot, pero yo en mi caso lo empiezo a tratar. Claro. ¿Y cómo se trata? Con antibióticos. Antibióticos. Y cuando se agarra a tiempo, se cura. Bien. Bien. A, Si no a se tiempo agarra a hablemos tiempo, de cuánto tiempo, porque la un verdad que mes. son muchos síntomas Un compatibles mes. con una gripe o con Con COVID. COVID, claro. Un mes. Un mes. Un mes. Bueno, Sí. claro, ya si Es presentas un mes de, aproximadamente de esos síntomas es como que... Ahora, doctor, porque puede pasar que pasen 2 semanas, sigan los síntomas y la persona consulte a un médico. ¿Existe al menos en nuestra medicina, existe la certeza de la aparición de esta enfermedad? ¿Los médicos están al tanto? ¿Voy con esos síntomas y un médico se los puede confundir con una gripe o sabe a dónde? Porque tampoco es una enfermedad muy reconocida. Ese es el tema. Hasta ahora no lo ha sido. Que existe. Yo estoy en contacto con más de 15 pacientes con enfermedad de Lyme de norte a sur. Claro. Mi primer paciente de Lyme la diagnostiqué hace más de 4 años acá. Al no contar con la tecnología adecuada para confirmar el diagnóstico, Sí. por supuesto yo la traté, pero para el segundo estudio mejor dicho. Los norteamericanos le pagaron el viaje, la estadía y todos los estudios de vuelta y confirmaron que era Lyme. Claro. Solo que es Lyme crónico. Todos los pacientes con los que yo hablo tienen Lyme crónico.
Por eso la importancia de poder agarrarlo a tiempo, porque es una enfermedad terrible. Y hasta ahora, hasta hace poco tiempo, los pacientes estaban solos, Ujú. completamente solos. Se tenían que ir afuera a diagnosticar porque no les creían y afuera a tratarse porque no les creían. Ahora hubieron muy buenas noticias porque los del Malbrán, que son creo los mejores o de los mejores en esto, empezaron a estudiar pacientes extranjeros. Ujú. Eso ya es mucho. Yo creo que es un triunfo de la ciencia y del país. Ya se está reconociendo el Lyme acá. Y el Ministerio de Salud, por lo que tengo entendido en su página, reconoce ya el Lyme. Bien. Doctor, ¿cuántos casos estima que hay en la Argentina en este momento? No sé, pero muchísimos más de los que podemos llegar a imaginar. Claro, porque además la gente no conoce los síntomas, muchos médicos no conocen los síntomas y Sí. van a consulta y capaz que no se lo determinan. Y se enteran tarde, como Sí. decía, después de ese mes y ya no pueden ser tratados de la misma manera. Hablaba de el test de ELISA, ¿no? Para poder identificar. ELISA. Eso lo tiene Así que... es. Claro. Es un test que se utiliza para otras Así es. enfermedades también, ¿no? Por supuesto. Lo que hace es detectar anticuerpos contra la bacteria. Con respecto a lo que me preguntó antes de cuántos pacientes pueden llegar a ver, Sí. yo creo que es algo, estamos ante una situación grave, pero actuando bien. Ya le digo, si el Malbrán, que creo que el Malbrán y el Muñiz son los más prestigiosos en lo que es Sí. infectología, Ujú. ya están sondeando pacientes extranjeros o pacientes que anduvieron en zonas endémicas, y eso es mucho. Es un Sí. logro de la ciencia. Le hago una última pregunta. Una vez que el paciente está infectado por una picadura de una garrapata, ¿ese paciente Sí. contagia o sí tiene que ser picado No. por una garrapata una persona? No, no se contagia entre humanos, si bien es controversial un factor. ¿Estoy sintiendo? Sí. Por ejemplo, no se contacta sexualmente, no se contagia, Ujú. y en teoría no se contagia en un paciente por transfusiones, en un paciente que ya ha sido tratado y curado. Mi recomendación personal, que siempre la hago, es que un paciente que tuvo Lyme jamás done sangre, porque se ha encontrado la bacteria años después todavía. Ahora, la situación, si bien es muy buena por un lado, porque estas grandes autoridades han tomado cartas en el asunto, que es lo que hace falta, la situación es grave, porque no sabemos cuántos hay, pero son muchos. Le aseguro que son muchos. Sí. Y es una enfermedad gravísima. Además, garrapata hay en todos lados. Es decir, Pues. Los sí. perros tienen garrapata. los Él habló de tienen las garrapata. zonas. ¿De qué zonas, perdón, doctor? ¿Qué zonas son las que...? Todas. Claro. Porque viste que dejó Los algunas pacientes zonas. con los que yo hablo son de norte a sur. No digo el origen, decía igual. ¿De qué zona de origen que usted mencionaba? La gente que viene de determinadas zonas. Ah, Eso. se describió por primera vez en Connecticut, en Estados Unidos, y los portadores eran supuestamente los ciervos salvajes o los roedores, eso hace muchos, muchos años. Claro. Después se fue esparciendo por el mundo. Actualmente tengo entendido que Australia es el que más pacientes por habitante tiene, pero pensemos que si Chile, Paraguay y Colombia ya hace rato asumieron que tienen Lyme, sería muy loco pensar que nosotros no, y de hecho tenemos Lyme. Lo tenemos porque tengo los pacientes. Una última pregunta, doctor. Si no se contagia entre humanos, obviamente, por más que venga un paciente infectado afuera, el problema no es ese. ¿Cómo llega? Es decir, ¿qué es lo que hace que una garrapata tenga ese, no sé si un virus, bacteria, no sé qué es? Que llegue a ser portadora de la Claro, bacteria, de la sí. Borrelia burgdorferi. No sé qué es lo que selecciona una de otra. Lo que les puedo decir es que es del género Ixodes, portadora de esa bacteria. Ya estaría Preguntaba yendo porque muy, si... muy Pica atrás y un animal especulando. infectado. ¿Cómo Claro, es el- porque si antes lo estoy tratando No. de ¿Cómo es el casi camino, mirar el al rastro? dengue también esto, Ah. ¿no? El ciclo. Sí. Usted me está preguntando por el ciclo. Claro, No, porque si no pica un animal existía en la infectado. Argentina en algún momento, o tal vez siempre existió y acá no No. sabíamos. Yo soy más de esa teoría, de que está hace mucho tiempo. Claro. Mucho tiempo. Doctor, muchas gracias. Sí, por favor. Gracias. No, muchas gracias por el tiempo. Gracias, Nacho, también.